Hola, estimados estudiantes del curso de Buena Gobernanza en Áreas Silvestres Protegidas. Les he grabado este video para reforzar algunos, es una video presentación realmente, para reforzar algunos de los temas que vimos en este módulo, porque en este módulo que hacemos, o estamos haciendo, porque vamos a seguirlo haciendo en los siguientes módulos, es estableciendo ciertos conceptos, cierto marco teórico, para poder después analizar ciertas situaciones que se dan en el área de conservación, y ahí es donde vamos a llevar esto a la realidad, con esas estructuras o esas estructuras conceptuales que nos van a permitir visualizar esto con mejor precisión. Igual que un mecánico, cuando ve un auto, puede entender mucho mejor muchas cosas que pueden estar funcionando mal porque sabe eh, cómo funciona el auto. Voy a pasarles ahora un video de algo que ocurrió en Chile, y lo hago simplemente para después hacerles un comentario respecto a el valor que nos va a dar esta parte del curso en este tipo de situaciones. Durante esta jornada y tras la realización de la Asamblea General mensual, los pescadores artesanales de la comuna de Antofagasta realizaron una concentración en las dependencias del terminal pesquero, con el objetivo de visibilizar la realidad y dificultades que vive el gremio, específicamente a las modificaciones que se están presentando a la ley de pesca, señalando que se desconoce las verdaderas necesidades del pescador artesanal en la comuna de Antofagasta. No, este es para que el gobierno reflexione un poco que nosotros somos los verdaderos pescadores, no somos empresarios artesanales. Hoy en día queremos dar a conocer que nosotros tenemos nuestras necesidades en base a que tenemos que representar nosotros. En este momento tenemos la problemática que estamos siendo representados por una persona en Valparaíso que no lo conoce nadie. Entonces pedimos como dirigente que los parlamentarios se preocupen y vengan a las regiones a ver las necesidades del verdadero pescador artesanal. Hay una serie de elementos en ese video que después del curso nos va a permitir analizar con mejor argumentación y con una mejor estructura mental qué fue lo que ocurrió ahí. Hay temas de representatividad, de derechos, de legitimidad, hay temas de aproximación de la realidad, de lectura de la realidad, y hay básicamente un problema de gobernanza lo que está ocurriendo ahí. Y eso es lo que el curso nos va a dar. Nos va a dar elementos de juicio para poder evaluar esas situaciones de gobernanza y poder entender dónde está el problema y poder así corregirlo de acuerdo hacia donde nosotros queramos llevar la gobernanza en ese sentido. Quiero mostrarles ahora un ejemplo de un problema de gobernanza. Vamos a suponer que tenemos un grupo de personas, pueden ser personas de una comunidad, las cuales recibieron una capacitación sobre manejo sostenible de ganadería. Y cada una de ellas entonces fue adquiriendo una vaquita para poner en práctica lo que aprendió. Descubrieron que, bueno, para eso necesitaban un pastizal. Y encontraron que había un terreno común, un terreno de propiedad pública, digamos, propiedad de todos, por decirlo de alguna manera, donde había pasto. Y decidieron que ellos eventualmente podrían hacer uso de ese pastizal. Uno de ellos en particular se animó y fue y metió la vaca en el sitio. Como no pasó nada, pues entonces los otros empezaron a seguir el ejemplo y llevaron sus respectivas vacas al lugar. Y hasta ahí no teníamos ningún problema. Cada uno hacía uso del pastizal como una vaquita. Uno de ellos decidió, digamos, que o vio que él hacía uso de un quinto de ese pastizal, al igual que el resto de, de los miembros de la comunidad. O sea, cada uno estaba haciendo uso de un quinto del pastizal. Y entonces, uno de ellos decide que, ¿por qué solo hacer un quinto del pastizal si yo pudiera tener otra vaca? Y compró otra vaca para mejorar sus ingresos y la metió en el pastizal.
En ese punto, ya la mayoría de los miembros de la comunidad tenían un cesto del pastizal. Y esta persona que metió la vaca tenía 2 cestos o 1/3 del pastizal. O sea, él tenía un doble beneficio con respecto al resto de la gente. Entonces, otro de ellos vio que si el compañero mete una vaca, yo meto otra vaca también. Efectivamente, y ahí en ese momento, entonces teníamos un séptimo de pastizal, 3 de ellos, y 2 de ellos tenían 2 séptimos del pastizal. De esa manera, cada uno de ellos empezó a meter vacas sin ningún tipo de acuerdo y sin que nadie regulara esto. Y al final, como todo dependía de la cantidad de dinero que cada uno tenía para comprar vacas y meterlas al pastizal, sobrecargaron el pastizal. Y hubo entre ellos, digamos, una inequidad en cuanto al uso del pastizal. Unos disfrutaban de 2/30 del pastizal, otros disfrutaban de 5/30, otros de 4/30, otros de 8 y otros de 11/30. Esto fue un problema de gobernanza, prácticamente, digamos, porque no se establecieron acuerdos, no se establecieron regulaciones, no se analizó el tema de la equidad e inclusive de la carga que tenía el sitio para soportar el ganado. En ese sentido, en un área protegida que también es un bien común, hay una serie de decisiones que tomamos respecto a su uso y a su no uso. Por ejemplo, decidimos si no se permite o no se permite que alguien entre o tenga habitación ahí, pueda vivir, que gente pueda vivir dentro del sitio. Si podemos tener actividades agropecuarias o no, si podemos tener actividades de caminatas, de camping, de fotografía, esparcimiento de uso de los espacios acuáticos, de investigación, si podríamos tener o no industrias adentro, si podríamos pescar, si podemos talar árboles, quién establece las reglas del sitio, quién supervisa esas reglas, quién decide quién es un infractor o no en el sitio, y en fin, quién hace toda esta gestión en el sitio, quién toma todas estas decisiones, en el sitio. Ese conjunto de decisiones, de cosas para definir y regular y establecer ciertas limitaciones en el uso de esos territorios, es lo que llamamos la gobernanza. Y evidentemente, de acuerdo al ejemplo anterior, nosotros requerimos de eso para que no pase lo que pasó con las vacas. Y por eso es tan necesaria la gobernanza dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, decimos a veces que la democracia es la dictadura de la mayoría. Y a veces la mayoría quiere imponerse sobre la minoría, e inclusive se justifica la fuerza para imponer las restricciones. Nosotros hoy en día vivimos lo que es también, digamos, un uso de la fuerza a través de la policía que nos regula, que después de cierta hora ya no podemos circular en el país si no tenemos un cierto. Entonces, por ejemplo, hoy en día las sociedades quieren estructuras de poder muy diferentes, estructuras de poder más horizontales y no tan verticales, en donde en lugar de imponer las cosas, se logren acuerdos. Y hay una tendencia muy fuerte a ese tipo de estructuras de poder. En esa misma línea nos preguntamos también si para proteger un recurso tenemos que pensar de quién estamos protegiendo ese recurso, para quién protegemos ese recurso, y si el fin de la protección de ese recurso justifica los medios que estamos aplicando para lograr esa protección. ¿Hasta qué punto la protección de un bien común nos autoriza a lesionar derechos legítimos de algunas minorías? O viceversa, ¿hasta qué punto los derechos de pequeños grupos de minorías, el satisfacer esos derechos o respetar esos derechos,
nos permiten lesionar el bien común, el bien deseado por un grupo mayor. Y otras preguntas interesantes también alrededor de esto es quién representa a quién y cómo se elige esa representación y cómo sabemos que es representativo y cómo sabemos que es legítimo. Dos conceptos que vamos a analizar en este curso también. Recordando que representativo es aquel que trae los intereses de los grupos que le han pedido que vaya a ciertos espacios a representarlos. Legítimo es aquel que está en esos espacios con base en un procedimiento que todos reconocen como lícito, como el procedimiento adecuado. Puede haber gente legítima pero no representativa, o puede haber gente representativa de los intereses de un pueblo, pero no ha sido legítimamente electo como representante. Vamos a hablar un poco de poder y responsabilidad, y nos vamos a preguntar, ¿serán elementos separables? ¿Son cosas que podemos separar en un proceso de gobernanza? El poder y la responsabilidad. A veces algunas personas dicen que los conflictos socioambientales son problemas de los ambientalistas comunistoides o de comunidades que son intransigentes y no ven los problemas sociales, económicos del país. Entonces uno se pregunta cuál es la génesis de los problemas ambientales particularmente, pero de otros problemas. ¿Dónde están el origen de esos problemas? Y muchas veces, la mayoría de los casos, son problemas de gobernanza, como los que vimos en el video. Y esto es porque a veces no tenemos claro quién le da el poder a unos para decidir sobre los demás. ¿Quién le da el poder al Ministerio de Salud para tomar decisiones que nos están afectando a todos, que inclusive está dejando a gente sin trabajo? ¿Quién da ese poder? ¿Quién le da el dominio sobre los recursos naturales a grupos para declarar que ese recurso ya la gente no va a tener acceso a ese recurso? ¿De dónde sale eso? ¿Y qué tan legítimo son esos poderes? ¿Y cuándo esos poderes dejan de ser legítimos? ¿Quién sustenta el poder de las decisiones políticas? Y esto es muy interesante para entender el límite entre el uso del poder y el abuso del poder. Si el que contamina paga, entonces pago y contamino, será todo un problema de dinero. El que tiene dinero que pague y con eso se resuelve. ¿Será la gobernanza un problema de dinero? He venido haciendo una serie de preguntas y he colocado una serie de elementos simplemente para llevar a su reflexión, y esto va a ser mucho la tónica de este curso. Este curso yo no les voy a dar las respuestas a todo, yo voy a colocar preguntas y quisiera que a través de las reflexiones del grupo y a través de los mismos cuestionamientos que ustedes hagan, vayan encontrando las respuestas a esa pregunta. Claro que yo voy a dar insumos a esas respuestas, pero serán insumos. Uno de esos insumos es, por ejemplo, cómo definimos la gobernanza en ciertos espacios. Y aquí les voy a presentar dos definiciones. Una es la que maneja oficialmente la OICN, que dice que la gobernanza son las interacciones entre las estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. Y esta otra que dice, que es una que a mí me gusta mucho, que es del Instituto Mundial de Recursos Naturales, dice que la gobernanza son los mecanismos, estructuras, procesos y tradiciones a través de los cuales el Estado y la sociedad civil articulan sus intereses, ejercen sus poderes, el poder del Estado, pero también el poder de la sociedad civil, cumplen con sus obligaciones, rinden cuentas y median sus diferencias. Todo está en plural porque todos esos aspectos, ejercer poder, cumplir sus obligaciones, rendir cuentas, mediar sus diferencias, vale tanto para el Estado como para la sociedad civil. Llama la atención
de que gobernanza y toma de decisiones están muy relacionadas, pero no son sinónimos. Cuando yo tomo decisiones, no necesariamente estoy haciendo gobernanza. Por eso yo les hacía en algún momento una pregunta en el chat de si yo tomo una decisión yo solo, ¿cuándo esa decisión es gobernanza y cuándo no? Una compañera contestaba, bueno, si yo no me baño una semana, voy a generar tan mal olor que puede estar afectando a los demás. Ahora, si los demás tienen la opción de no estar conmigo, esa decisión no afecta a nadie. Me afecta más a mí porque me quedo solo. Ahora, si trabajamos en una oficina cerrada y por obligación tienen que estar ahí y yo lo estoy afectando, ahí empezamos a tener una situación de conflicto y una situación en donde mis decisiones están afectando a otros. Y en ese momento empezamos a hablar de gobernanza. Entonces no entendamos que todo proceso de toma de decisiones es gobernanza. Hay decisiones, por ejemplo, yo puedo tomar, cuando mi mamá toma la decisión de leer un libro, ahí no hay un tema de gobernanza, pero cuando mi mamá tomó la decisión de qué íbamos a almorzar, y eso nos afecta a todos, ahí hay un proceso de gobernanza. Allí. Por eso esto habla de estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder que yo tengo, o que tiene alguien de tomar una decisión que afecta a otros, de alguna manera, que lesiona sus intereses, que nos afecta de alguna forma. Les dejo esas dos definiciones para que las reflexionen un poco más. Otra reflexión importante que hemos hecho en este curso es la diferencia entre gestión y gobernanza. Recordando que gestión es todo lo que hacemos para que el área funcione y gobernanza son los mecanismos, las estructuras con las cuales tomamos las decisiones para saber para dónde estamos guiando el área, para entender qué queremos lograr con el área, hacia dónde la estamos guiando. Esta diferencia es muy importante porque hay muchos procesos de gestión compartida que no son gobernanza compartida y hay procesos de gobernanza compartida que no son de gestión compartida. Y algunas personas creen que porque quizá, digamos, las comunidades participan en el combate de fuego, esa es una gobernanza compartida. Eso es una gestión compartida, pero no una gobernanza compartida. Ahora, en muchos casos, los comités que participan en la gobernanza del área protegida, o sea, toman decisiones sobre el área protegida, pero no participan en la ejecución de esas decisiones, ahí tenemos gobernanza compartida, pero no gestión compartida. Y por eso es lo importante de clarificar estos conceptos. Usar este ejemplo de la cabalgata para clarificar mejor 4 conceptos relevantes ha sido muy efectivo porque realmente es muy claro. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de quién participa en la cabalgata, ahí vemos 2 entidades. Vemos a un caballo y vemos a una persona. Inclusive, si la persona tuviera a alguien atrás, habría entonces 3 entidades. 2 personas y un caballo, suponiendo que vaya alguien en el lomo. Y esos son los que participan. Entonces, son las entidades que podemos decir actores, personas, que forman parte de algún proceso. Y eso es lo que llamamos participación. Por otro lado, nos preguntamos quién hace la gestión. ¿Quién gestiona la cabalgata? ¿Quién está a cargo de que la cabalgata ocurra? Está a cargo del caballo. Porque el caballo es el que lleva el esfuerzo de la cabalgata para que esto ocurra. Claro que el jinete hace algún nivel de esfuerzo, pero el esfuerzo mayor lo lleva el caballo. ¿Quién hace la gobernanza? La hace el jinete. Aun cuando llevar una persona atrás, si el que tomó la decisión de a dónde se iba a ir, por qué ruta se va a llevar, por dónde se va a avanzar, fue el jinete es el que está haciendo la gobernanza.
Puede ser que el caballo tome algunas decisiones menores, pero las decisiones estratégicas del proceso de cabalgata las está tomando el jinete. Y por otro lado, si decimos entonces, ¿cómo es que el jinete logra que el caballo vaya hacia donde el jinete decidió que el caballo vaya? Por medio de las riendas. Y ahí quisiera aclarar que las riendas no son un indicador, como alguien mencionó. Las riendas, que son la gobernabilidad, son una capacidad. Es la capacidad de una entidad para lograr que sus decisiones se ejecuten. Y aquí es donde también quisiera llamar la atención de ustedes sobre el tema de los planes de manejo. La mayoría de ustedes coincidió en que los planes de manejo son mecanismos de gobernabilidad porque es lo que les permite llevar las riendas. Yo tengo una visión diferente que quisiera compartir con ustedes. Yo veo los planes de manejo como mecanismos de gobernanza, no de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque son los espacios en donde se toman decisiones estratégicas del área, decisiones gerenciales, inclusive en algunos momentos presupuestarias y hasta operativas, pero no definen, o sea, el tener el documento, el tener el plan, no significa que yo voy a poder ejecutarlo. Hacer el plan es como cuando el jinete se sienta y piensa, digamos, y hace como traza un camino por el cual va a desarrollar la cabalgata. Pero ese no es el mecanismo con el que el jinete logra que el caballo vaya para donde quiere ir. Es a través de las riendas. El plan en sí mismo no es para mí, no es un proceso de gobernabilidad, no es una herramienta de gobernabilidad, es un mecanismo de gobernanza, porque ahí se toman decisiones estratégicas. Ahora quiero discutir con ustedes o presentarles por lo menos mis ideas respecto a algunos temas de lo que es gobernanza participativa, gobernanza colaborativa y otras cosas similares. Si tenemos por un lado la gobernanza y analizamos los procesos de gobernanza, los procesos por medio de los cuales se toman decisiones, y preguntamos cuántas partes o entidades vinculadas a aquello sobre lo cual se está ejerciendo la gobernanza, por ejemplo, en el caso nuestro de áreas silvestres protegidas, si pensamos cuántas entidades, cuántos actores están participando en esos procesos de toma de decisiones que se dan en el área, en esas estructuras, por ejemplo, en un plan de manejo. En la elaboración de un plan de manejo vamos a tomar a esto como un ejemplo, para insistir en mi visión de que el plan de manejo es un mecanismo de gobernanza. Si yo voy a elaborar el plan de manejo, entonces ahí voy a decir las metas, las estrategias, las acciones que se van a desarrollar en el área. En ese proceso de toma de decisión para elaborar el plan de manejo, tenemos dos opciones. Desde el punto de vista de cuántas partes, cuántas entidades toman las decisiones. Esas decisiones pueden ser tomadas de manera colectiva o de manera unitaria. Y aquí ya ustedes van a empezar a pensar que en los procesos de toma de decisiones en el SINAC, eso es colectivo. Y lo pensarán así desde el punto de vista de los talleres que se hacen para elaborar los planes. No se apresuren mucho, vamos a ver un poco más esto. En el caso de la gobernanza colectiva, o sea, gobernanza que está ejercida por más de una parte, más de una entidad. ¿Cómo ese grupo de entidades toman sus decisiones? Ahí tenemos dos opciones. Una que las tomen por consenso y otra que las tomen por votación. En el caso del consenso, significa que
todas las partes están de acuerdo con las decisiones que están tomando. En el caso de la votación, hay una parte que se está imponiendo sobre otra parte, y esa parte es una mayoría, ya sea una mayoría la que llamamos la mitad más uno, o una mayoría calificada, el 80%, 70%, 90%, la gente tiene que estar a favor. Sea como sea, en el caso de la votación, hay una mayoría que se impone sobre una minoría. En el caso del consenso, eso no ocurre. En el caso de la gobernanza unitaria, que significa que solamente una entidad puede ser un organismo, puede ser una institución, o una entidad puede ser una persona, o puede ser una comunidad. Tendríamos tres posibilidades. Tendríamos la posibilidad de que esa entidad consulte la decisión que va a tomar. Llame a partes que sabe que va a afectar y les pregunte qué piensan ellos, cómo les gustaría que se tomara esa decisión o qué decisión les gustaría que se tomara. La diferencia siempre es que la decisión la toma una entidad. Lo que está haciendo es una consulta solamente. Es lo que ocurre en muchos casos con la consulta previa libre e informada para comunidades originarias. O los procesos de consulta que se dan en los procesos también de aprobación de planes de viabilidad o de impacto ambiental, estas cosas. Puede ser que también sea completamente centralizada y no le consulte a nadie. Yo la tomo completamente centralizada en esa entidad. O puede ser colaborativa en el sentido de que yo tengo un grupo de gente que me asesora, me da información y me asesora sobre la decisión. La diferencia entre la consulta y la asesoría es que el asesor no necesariamente es una parte interesada. En la consulta es una parte interesada. Ahora, vean lo interesante de esto. Si yo les dijera, les preguntara, ¿cuáles de esos mecanismos son mecanismos participativos? Piénsenlo, mírenlos, decidan ustedes, evalúen cuáles de esos mecanismos son mecanismos de gobernanza participativa. Nos hacemos esa pregunta, lo vemos, usted ya debe tener su propia decisión y le diré cómo lo veo yo. Para mí el consenso, evidentemente, es gobernanza participativa. Igual la votación es una gobernanza participativa. Nosotros cuando elegimos el presidente, es una votación. Los que votamos por un presidente que no sale electo, una persona que no sale electa, nos tenemos que someter a la mayoría que eligió otro presidente. Pero estamos participando de la elección del presidente. Cuando es consultada, también es participativa, porque hay otras personas que están de alguna manera participando de esa decisión al influir sobre la decisión que está tomando esa persona o esa entidad. O la colaborativa, porque también hay un grupo de personas que también están influyendo sobre esa decisión. Solamente, vean qué interesante, solamente el proceso centralizado, en donde solamente hay una entidad que toma las decisiones, no es participativo, aclarando que la entidad puede ser una organización o una comunidad conformada por un grupo de personas. No estamos hablando de personas, estamos hablando de entidades. Entonces, si estamos hablando aquí de actores, por ejemplo, entendiendo que actores son organizaciones, comunidades, empresas, si solo un actor toma la decisión, está centralizado. Entonces, en los procesos de planes de manejo, muchos de esos procesos son colectivos cuando son los comités regionales o los comités locales los que aprueban
el plan de manejo. Ahora, si la decisión final del plan de manejo la tomara solo el SINAC, por más talleres participativos que hagamos, es una gobernanza unitaria en ese proceso. Entonces, hay momentos en donde el SINAC abre los espacios para consultas e inclusive para asesorías, pero la decisión la toma al final el SINAC. Si es así, es una decisión unitaria, es solo un actor que está tomando. Un actor puede ser varias personas, pero que obedecen a una misma línea de pensamiento, de intereses, de política. Lo que ocurre en muchos países es que los procesos de plan de manejo en su elaboración son participativos, pero en la decisión final de qué va y qué no va en el plan es unitario. Entonces, una gobernanza participativa no necesariamente es una gobernanza colectiva, o lo que llamaríamos también gobernanza compartida. Por eso yo les hacía la pregunta de si es lo mismo gobernanza participativa o gobernanza compartida. No son lo mismo. Toda gobernanza compartida es participativa, pero no toda gobernanza participativa es compartida. Y ese es el caso que vemos aquí con la gobernanza unitaria que consulta o que tiene un equipo de colaborador externo que lo asesora. Entonces analicen bien este gráfico, este esquema, porque eso nos va a ayudar mucho también a evaluar con precisión qué tipo de gobernanza estamos usando en nuestras áreas protegidas. Ahora, otro elemento importante, teórico, conceptual, tiene que ver con los niveles de gobernanza. Y eso tiene que ver con qué tipo de decisiones se están tomando. Por ejemplo, decisiones estratégicas, en el caso de áreas silvestres protegidas, tienen que ver, por ejemplo, cuál es la categoría de manejo, cuáles son los objetivos de conservación, lo que va a la razón de ser, cuál es la misión del área protegida. Esas son decisiones estratégicas. El tamaño del área son decisiones estratégicas. Todo esto va a marcar el resto de las decisiones dentro del área. Cuando tenemos acceso a esas decisiones, un grupo de actores, podemos hablar de que el área tiene una gobernanza participativa estratégica, en decisiones estratégicas. Ahora, si las decisiones son cómo vamos a combatir los fuegos, qué tácticas seguimos o qué estrategias seguimos para abordar los problemas de control y vigilancia dentro del área, o cuáles son las líneas de investigaciones más importantes que necesitamos para lograr avanzar en el entendimiento de los procesos y el estado de conservación. Estas son decisiones que llamamos decisiones gerenciales. Muchas de esas decisiones se toman en los procesos de elaboración de los planes de manejo, ese nivel de decisiones. Y están las decisiones operativas. ¿Vamos a salir esta noche a patrullar o no? ¿Vamos a colocar 5 personas en este programa o vamos a colocar 3? ¿Vamos a atender 10 escuelas o vamos a atender solo 5 en este mes? Esas son decisiones de carácter operativo. Entonces también esto es importante entenderlo porque a veces tenemos una gobernanza unitaria en las decisiones estratégicas, pero tenemos una gobernanza participativa en las decisiones gerenciales o en las mismas decisiones operativas. Entonces también tenemos que analizar en qué nivel es que se está dando esta gobernanza. Y eso es fundamental porque no es lo mismo compartir decisiones de si salimos o no a patrullar, cuántas patrullas vamos a hacer en este mes,
a tomar la decisión si el área tiene o no tiene esta categoría de manejo, si es de protección estricta o es de uso sustentable, si va a abarcar tal espacio o no va a abarcar tal espacio, tal territorio. Esos niveles de decisiones son fundamentales entenderlos, y muchas veces veremos que las comunidades quieren tener acceso a las decisiones estratégicas, porque son las que definen la manera en que sus intereses van a ser afectados dentro del área protegida. Quiero mostrarles ahora este gráfico que de alguna manera también nos trata de decir que la participación tiene sus límites, recordando que la participación se da en términos de la cantidad de entidades que forman parte activa de un cierto proceso. Este gráfico muestra cómo se comporta la eficiencia en la toma de decisiones, entendiendo la eficiencia en la toma de decisiones como el esfuerzo que tenemos que hacer para tomar una decisión en un área protegida, el esfuerzo que nos requiere. Entonces, si tenemos esta línea que nos muestra participación y vamos aumentando la participación en el área, veremos que la eficiencia en la toma de decisiones se comporta de esta manera. ¿Cuál es la interpretación de esto? En la medida en que aumentamos la cantidad de entidades que forman parte de los procesos de toma de decisiones, la energía, el esfuerzo que se requiere para tomar decisiones aumenta, por lo tanto la eficiencia disminuye. No es lo mismo tener que concertar con 20 actores una decisión que concertarla con 2 o tomarla yo solo, en términos de la energía que yo necesito para tomar la decisión. Solo en ese término. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio que nos permita aumentar la participación todo lo que sea posible, pero manteniendo un nivel de eficiencia en la toma de decisiones. Ese equilibrio es fundamental, ese equilibrio es muy difícil y es una prueba de error y tampoco es un punto estático. Ese equilibrio se mueve en el tiempo. Ahora, ¿por qué buscamos ese equilibrio? Porque en la medida en que logremos ese equilibrio, logremos la máxima participación con la mínima disminución en la eficiencia de toma de decisiones, hay una curva que se nos va a ir aumentando, que es la gobernabilidad, que tiene que ver con mi capacidad para implementar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué participamos a muchas entidades en los procesos de elaboración de los planes de manejo? Porque creemos que muchas entidades, al participar en ese proceso, estamos ya concertando intereses y estamos poniendo acciones que a los cuales vamos a tener un mínimo, una menor resistencia. Entonces, si bien es más fácil que 3 personas técnicamente capacitadas escriban un documento y hagan un plan de manejo, y sea aprobado por solamente el SINAC, eso haría una eficiencia en la toma de decisiones bárbara. Pero perderíamos gobernabilidad, o sea, la posibilidad de implementar eso, ojo, de implementar, no de hacer el plan, de implementar el plan, se perdería. Entonces, disminuimos esa eficiencia, aumentando la participación para ganar gobernabilidad, para que ese plan se logre implementar de manera efectiva. Este juego de conceptos son las cosas que nos permiten entender por qué están ocurriendo los procesos como se están dando hoy en día. Y son este tipo de conceptos los que nos ayudan a evaluar una situación, a comprenderla, a desagregarla en las partes conceptuales que nos permitan identificar dónde está el problema. Podemos decir tal vez que la implementación de un plan de manejo, su problema estuvo en que no tuvo un nivel de participación adecuado de los actores que estaban involucrados en su implementación
y por lo tanto tuvo una resistencia. Por eso decimos en planificación que las principales barreras de implementación de los planes de manejo se construyen en el proceso de elaboración del plan. Curiosamente. Un último concepto que quiero compartir con ustedes es el concepto de OMEC, muy de moda hoy en día, otras medidas eficaces de conservación. La Convención de la Diversidad Biológica dice que OMEC es una zona delimitada geográficamente que no sea un área protegida y que esté gobernada o gestionada de manera tal de lograr en formas sostenidas resultados positivos y duraderos para la conservación de la diversidad biológica in situ. O sea, por eso están basadas en áreas. Basado en áreas significa que es un territorio. Una medida eficaz de conservación puede ser un reglamento, una regulación, pero eso no es una medida basada en área. Eso es una regulación que opera para cualquier territorio. Y decimos que las OMEC tienen funciones y servicios asociados, que protegen esos servicios asociados a los ecosistemas y también los valores culturales que estén asociados a ellos. Desde ese punto de vista, recordando que área protegida lo define así la OICEN, y ahí lo pueden leer, las áreas conservadas es lo que llamamos antes una OMEC. Y tiene la característica de que son casi un área protegida, a excepción que no tiene una declaratoria del Estado. O sea, no depende de una declaratoria del Estado. Y voy a explicar esto con dos ejemplos. Uno que compete mucho mi vida personal. La reserva privada de Don Fernando, propiedad de mi familia, es lo que llamaríamos un OMEC. ¿Por qué? Bueno, está destinada a conservación y esperamos que así sea durante muchos años. Sin embargo, no es un área protegida porque no tiene ninguna categoría, no tiene ningún cambio, ninguna asignación. La diferencia es que la OMEC, este territorio, tiene las mismas regulaciones en términos generales que cualquier otra finca que esté a los alrededores. No es lo que llamamos un área bajo régimen de administración especial, no es una BRAE. Ella no tiene un régimen jurídico especial. Tiene una voluntad y un tipo de gestión por parte del propietario que la lleva a la conservación de los recursos naturales. Ahora, muy cerca de esta propiedad está esta otra, la Tirimbina, que es muchísimo más grande. Y si bien esta también es una propiedad privada, y puede ser de no recuerdo si es una ONG o es una empresa, pero es una entidad privada. Pero la diferencia es que Tirimbina tiene una declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre, privado. Entonces, al tener esa declaratoria nacional, la gobernanza cambia porque esta gobernanza tiene injerencia del Estado. Ellos tienen que, y ustedes saben muy bien, ellos tienen que preparar un plan de manejo. E inclusive ya esta sí es un área bajo un régimen de administración especial. Hay situaciones que ellos deben, regulaciones que son válidas para la reserva de Tirimbina, que no son válidas para la propiedad que yo les mencioné anteriormente, la reserva Don Fernando. Esa es la gran diferencia entre un OMEC y un área protegida, entre un área conservada y un área protegida. Y eso genera diferencias abismales en los procesos de gobernanza, pero abismales en esa parte. Y por eso es importante entender esos conceptos. Me despido de ustedes con esta reflexión de Albert Einstein. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Yo espero que este curso abra su mente, salgan un poco de las estructuras mentales con las que hemos sido criados y hemos ido evolucionando en el sistema,
y empecemos a mirarlo con otra perspectiva, con otros ojos. Abramos nuestra mente a esto. Vamos a prepararnos ahora para el siguiente módulo que empezará la próxima semana. Sin embargo, en estos próximos días espero algunas reflexiones adicionales de los compañeros que todavía no han participado y reflexiones respecto a lo que les ha dejado esta charla y a las preguntas que hemos ido colocando para ustedes. Muchas gracias y los dejo en la profundidad de sus pensamientos para que sigan sumergiéndose en este mar que llamamos governance. Hasta luego.